Iniciamos aquí la parte 4 de la unidad 5 del programa de Historia y Crítica 3 de este año 2020. Hoy lo que vamos a ver en el marco de la unidad 5 es el apartado correspondiente a la etapa de la segunda posguerra del arquitecto finlandés Alvar Aalto, que dimos en llamar heterogeneidad propositiva y centralidad periférica. ¿Por qué este doble concepto para aproximarnos a la obra de Alvar Aalto durante el período, sobre todo de la década del 50 y 60? Cuando decimos heterogeneidad propositiva es aceptar que, por un lado, la propuesta de Alvar Aalto se basa no en un concepto de una arquitectura homogénea, sino más bien heterogénea, o sea, que es una arquitectura que, como va más adelante, unos 20 años más adelante, en la década del 60, elogiar Robert Venturi, es una arquitectura que contempla desde sus ideas preliminares, avanzando por el proyecto hasta la concreción en la obra propiamente dicha, los conceptos de complejidad y contradicción. O sea, son obras y sobre todo un pensamiento arquitectónico que plantea una base heterogénea en su trabajo, que no se ata, que no se queda encerrado en una línea rígida de pensamiento, sino que justamente comienza a establecer pensamientos laterales para su proyecto y posterior obra. Y propositiva, ¿por qué? Justamente porque esa heterogeneidad es visto de una manera positiva y desde la cual surgen las propuestas de sus proyectos. Y por otro lado, nos referimos a Alvar Aalto hablando de centralidad periférica, aunque parezca un oxímoron, una contradicción, en el sentido, en un doble sentido en realidad. Por un lado, el de su propia obra, que al ser difícil de ser catalogada, y eso es un aspecto absolutamente positivo, justamente la obra de Alvar Aalto se mueve no en el centro de la escena europea, sino en la periferia teórica y crítica, lo cual va a producir que pocos años después, sobre todo desde su muerte en 1976, su obra sea tenida como un factor clave para el pensamiento posmoderno posterior. Y también, en el otro sentido, hablar de una centralidad periférica es referirnos a que Alvar Aalto desarrolla la mayor parte de su actividad profesional desde fines de la década del 40, donde recordemos que él participa como soldado en la Segunda Guerra Mundial, hasta su muerte, en que va a desarrollar la mayor parte de su obra en su país, en Finlandia. Van a haber algunas obras hechas en otros países, pero sobre todo en Finlandia. Y en ese sentido hay que entender que ese país es una nación en el sentido cultural y geográfica periférica dentro de los centros de poder a nivel europeo y sin embargo, teniendo esa posición periférica, Alvar Aalto, con el desarrollo de su arquitectura, también hay que decir la participación de otros arquitectos que acá no vemos, pero muy o tan talentosos como él en el escenario finlandés, van a poner a Finlandia en el centro de la escena arquitectónica de la segunda posguerra. O sea, desde la periferia cultural y geográfica logran alcanzar una centralidad en cuanto a la influencia que van a tener desde la década del 50 en adelante. Recordemos que Alvar Aalto, y aquí ya vemos una foto justamente ya en la década del 60, poco ya unos 10 años antes aproximadamente a su muerte, Alvar Aalto es un arquitecto que prácticamente nace con el siglo XX, lo cual lo pone en una situación de ser entre 20 y 30 años más joven que el resto de los arquitectos, de los maestros modernos que vimos hasta acá. Y lo que vemos a la derecha va a ser una de sus obras claves en este periodo,
que es el ayuntamiento de la pequeña localidad en la Finlandia central, la localidad de Sainatsalo. Una obra que justamente va a ser polisémica en muchos sentidos. Primero, por la multiplicidad de interpretaciones que esta obra propone. Segundo, porque es claramente un ejemplo de lo que estamos sosteniendo en esta unidad 5, en donde se producen estas arquitecturas de poder táctil, en donde la masa, la textura, el músculo de la arquitectura, su tectónica, su peso y su gravedad es lo que adquiere principal importancia, entre otros factores que iremos viendo a partir justamente de ahora. Recordemos que Álvar Aalto nosotros lo hemos ya visto en la unidad 3 como uno de los maestros que allá por la década del 20 comienza a producir una serie de obras basada en un pensamiento que le es propio, pero por supuesto en ese momento participando y en cierta medida deudora de las corrientes principales que por entonces tienen lugar en la vanguardia arquitectónica de la década del 20, sobre todo en Finlandia va a ser muy importante la influencia de origen alemán, por razones históricas. Es así, ustedes recordarán que entre otras obras, en la unidad 3, vimos esta que ustedes ven a la izquierda, que es la biblioteca ubicada en la localidad por entonces de la década del 20, en la localidad finlandesa de Viipuri, que luego de la guerra de invierno de 1942 contra la Unión Soviética, queda finalmente del lado soviético. Pero lo importante acá es observar la diferencia, justamente el paso que da Álvar Aalto, al igual que los otros arquitectos que hemos visto hasta acá, entre esas obras de la década del 20, marcadas principalmente por ese carácter puro visualista, ¿sí? Una arquitectura que se basa en los volúmenes puros, geométricamente estables, con juegos volumétricos de interpenetración entre sí, en donde el color blanco exterior articula una estética de que de la liviandad, ¿sí? Una arquitectura que justamente por sus cualidades materiales, lo que hace es plantear el poder de la forma, el volumen, las sombras y dejar en un segundo plano, ocultarlo, podríamos decir, la naturaleza tectónica del edificio, para dar prioridad justamente a estos valores que recién dijimos. Sin embargo, vemos que en la segunda posguerra, al igual que ejemplos que hemos visto de los arquitectos que venimos desarrollando en esta unidad 5, hay ese giro que va de lo visual a lo táctil. Un claro ejemplo es esta obra, que recién también la hemos nombrado al iniciar esta parte de la unidad, que es el ayuntamiento de Sainatsalo, que es aproximadamente, se inicia hacia el año 51, 52, finaliza hacia mediados de la década del 50, en donde vemos que hay una mayor libertad volumétrica, ¿sí? En el uso de los volúmenes, si bien eso también es una experiencia que Álvar Aalto ya viene trayendo, recordemos el Sanatorio de Paimio y la libertad volumétrica, justamente en su configuración. Pero en esta obra en particular vemos, si comparamos estas dos imágenes, ese poder de los volúmenes que transforman a la obra en ¿qué? En la posibilidad de hacer una doble pregunta. Si esto que vemos, este ayuntamiento, foto de la derecha, es una sola obra o una serie de edificios que se relacionan entre sí. O sea, ahí está el carácter heterogéneo y ambiguo de esta obra. Y por otro lado, también observamos que el paso del blanco inmaculado de la década del 20 a el peso, la gravedad y la tectónica del ladrillo usado masivamente en esta obra, lo cual le da justamente ese porte pétreo y macizo. Esta obra también tiene una virtud, que es una pequeña obra,
incluso construida en un momento de enormes dificultades económicas en Finlandia, que ya de por sí, al ser un país de una economía periférica, en una región periférica, con un clima extremadamente riguroso, que limita enormemente las posibilidades de una economía basada en productos primarios, aunque Finlandia va a tener uno de ellos que es la madera, que va a ser clave también en la arquitectura de Alvaralto. Recordemos que justamente además de esto, Finlandia termina la Segunda Guerra Mundial luchando contra la Unión Soviética para lograr su independencia. O sea, Finlandia es un país en ese sentido joven, no una nación joven, una nación ya que existe desde hace siglos en cuanto a identidad cultural, pero que alcanza su plena autonomía política e institucional una vez que digamos, derrota en la guerra de invierno a la Unión Soviética del año 42. A partir de ahí, decía, la economía finlandesa obviamente queda aún más resentida y en las tareas de reconstrucción de algunos sectores del país luego de la guerra y también en la necesidad de actualizar equipamientos para distintas localidades, es donde el carácter de los recursos económicos son claves también como una variable primaria muy importante al momento de pensar la naturaleza de la obra y luego, por supuesto, su materialización. Es así entonces que es una obra construida y pensada previamente masivamente desde el ladrillo y la madera. Ahora bien, aquí vemos a la izquierda la planta, a la derecha una maqueta que nos sirve precisamente para comprender algunos aspectos importantes. Una cuestión que está siempre presente dentro de las herramientas proyectuales de Alvaralto es la concordancia visual y formal de aspectos significativos que se verifican tanto en planta como en alzado. Si uno observa la planta que tenemos aquí, vemos que es una obra que se compone de dos cuerpos separados, uno a la izquierda en forma de U, otro en forma rectilínea, que es el que tenemos a la derecha, separados entre sí, y en el centro un patio. El patio va a ser un factor clave en Alvaralto, que ya está presente desde la década del 20, pero en esta fase de la década del 50 y 60 va a ser aún más importante, y que es un eco histórico, un recordatorio de su viaje, de sus viajes a Italia desde la década del 20 en adelante. Solo que acá el patio tiene un carácter diferente al que puede adquirir, por ejemplo, en las costas del mar Mediterráneo, por ejemplo, las viviendas pompeyanas. Aquí el patio tiene un carácter de espacio abierto sobre el cual se reúnen esta serie de edificios, de espacios, y no solamente es un lugar de expansión, sino también de protección ante los embates de un clima tan riguroso como el de los países nórdicos. Algunos críticos incluso sostienen que está acá presente también cierta memoria vernácula de las antiguas granjas y villorios de la zona de la Carelia finlandesa, justamente de la zona este del país, que se reunían en estas pequeñas villas, pequeños pueblos, las diversas construcciones, tanto públicas como privadas, reuniéndose en torno a un patio, justamente por una cuestión de protección climática. Eso algunos teóricos consideran que acá está presente. Ahora, por otro lado, vemos que son esos dos bloques, uno como dijimos en forma de U, otro en rectilíneo, que está a la derecha, separados, pero a la vez unidos, no solo por el patio, sino atravesados por esa doble escalera, una que la vemos precisamente en la parte superior y otra en la parte inferior. Ahora bien, un dato más. Si uno observa esa planta, observamos que
el edificio en U, como el que es totalmente rectilíneo, aproximadamente mantienen un ancho en los espacios similar. Sin embargo, hay un punto en esta planta que llama poderosamente la atención, ya que adquiere proporciones diferentes al resto. Es la que ustedes ven hacia el centro arriba, ¿sí? Que tiene una planta prácticamente cuadrada y que sobresale de los límites exteriores del conjunto. Fíjense que eso que es tan llamativo en planta, si lo vemos en la maqueta a la derecha, uno puede hacer una referencia muy directa y muy concreta, que es precisamente el volumen más elevado, ese que veíamos y que observamos en la planta de forma casi cuadrada, es aquel que en la maqueta vemos que se levanta en un muy interesante juego volumétrico, muy diferente al resto del edificio, que juega con pendientes a una o dos aguas y que además tiene una altura que alcanza el doble, ¿sí?, del resto del edificio. Eso quiere decir que tanto lo que observamos en planta como lo que observamos en alzada adquiere el mismo carácter visual. O resumiendo y dicho de otras maneras, aquello que Álvar Aalto dibuja en planta es traslativo al alzado. Casi podríamos decir que si observamos la planta nuevamente y esa parte superior no la vemos como planta, sino como un corte, vemos que justamente ese cuadrado en planta también es más elevado, que en el dibujo incluso se refuerza por la sombra con que está dibujada. Bueno, esa doble relación de lo que vemos en planta se observa en alzado es algo que va a tener Álvar Aalto presente como una herramienta proyectual. ¿Para qué? Para señalar el lugar, el sitio, el foco simbólico más importante del conjunto. Y justamente qué función es la que encierra este volumen tan diferenciado. Es la sala de sesiones del Consejo Deliberante de la localidad. Y hay que decir, este ayuntamiento en esta localidad de Saint-Nazaire es para una localidad muy pequeña, de poco más de 3.000 habitantes, que tiene un carácter netamente rural, ¿sí?, que su ejido municipal se extiende, por supuesto, y que reúne también a población rural. Es por eso que las funciones que están en el interior de este edificio son varias. Es un ayuntamiento que por un lado tiene, como recién dijimos, y es el punto más importante, la sala del Consejo Deliberante. También tenemos oficinas administrativas, claro está. En el bloque que está separado a la derecha es un lugar de espacios comunes, comedor, lugar de reunión, cocina, etc. Y en la planta, el bloque que vemos en la parte de abajo, en la parte inferior, que es un poco más ancha, son una serie de departamentos. ¿Para qué? Para los concejales que justamente provienen de distintos sectores que tienen que ver con la institucionalidad de este ayuntamiento. A la izquierda observamos el carácter de cuál es el, digamos, el trazo, la idea desde la cual se origina esta planta. Ese dibujo que vemos a la izquierda, si vemos los dos croquis de la derecha, vemos como en el de arriba se señala como justamente importante, señalado con una cruz, ¿sí?, el bloque del Consejo Deliberante, y ese mismo sistema de control desde un centro que marca esa X se repite en una escala un poco más grande, si vemos en el croquis de abajo, y que articula el total del edificio como si fuera de una planta cuadrada. Y observamos a la derecha, ya con mayor detalle, en la parte inferior, lo que sería, es un edificio que tiene dos plantas,
Y en la planta que vemos en la parte superior, un corte, vemos una planta de techo en donde sí se puede observar por su mayor altura que ese corte atraviesa la sala del consejo. Eso si lo relacionamos con las fotos que tenemos a la derecha tanto arriba como abajo, nos da una clara idea del conjunto. Otro factor de diseño, una herramienta de diseño utilizada por Alvaralto, es equilibrar volúmenes entre horizontales y verticales. Observen la foto de abajo a la derecha, el volumen que está más adelantado hacia la izquierda. Es un volumen totalmente que tiende a la horizontalidad, pero fíjense que el trabajo que tienen las ventanas superiores de ese volumen es con una especie de pequeños parasoles verticales, o sea, equilibra visualmente horizontales con verticales. También hemos visto en su primera fase, hemos visto en la unidad 3 también un recurso que va a tener Alvaralto en toda su carrera, y es el de invertir los roles visuales planteados por el clasicismo, que es decir, que en un volumen la parte pesada y estable está más abajo y la parte más liviana y etérea en la parte superior. Si uno observa tanto en la foto de arriba a la derecha como en la de abajo, vemos que invierte, ¿sí? Poniendo esas paredes absolutamente vidriadas en la parte inferior y por encima esos enormes volúmenes de ladrillo. Justamente acá lo que observamos es una actitud anticlásica. Por otro lado, hay que decir también que este carácter, antes de pasar de diapositiva, fíjense que parece que es una obra hecha con distintos volúmenes, que si bien tiene una fuerte unidad de conjunto, producto de un exquisito diseño por parte de Alvaralto, se puede observar que son distintos volúmenes que pueden ser entendidos también como independientes. Esta idea, Alvaralto también, para algunos críticos, es algo que toma de su visita a Italia, pero sobre todo en la parte de la Toscana italiana al norte, de los pequeños pueblos medievales, sí que se van articulando precisamente con edificios independientes, generalmente construidos en piedra, y que la sumatoria de conjunto de esos pequeños pueblos son similares a lo que él establece aquí en los lejanos bosques de Finlandia. Y en el centro de todo esto, articulando todo el conjunto, se encuentra el patio. Un patio que va a ser muy característico también en Alvaralto y que es poner un elemento espacial, ¿sí? Por excelencia como el patio, que tiene origen en climas más benignos como son los del sur de Europa, los lleva Alvaralto a Finlandia y le da un carácter cívico, ¿sí? O sea, todo el edificio se abre hacia este interior que es el patio, estableciéndose como el foco del conjunto, y también sirve, por supuesto, para poder organizar pequeñas reuniones al aire libre cuando el clima lo permite, lo cual también lleva entonces que este edificio está aportando una plaza de carácter cívico a esta pequeña población. Y aquí lo que vemos es el punto focal más importante del conjunto, que es precisamente, como dijimos, en la sala del ayuntamiento, o sea, donde delibera el Consejo Deliberante. ¿Por qué Alvaralto establece que este edificio con esta función sea el foco simbólico del conjunto? Por algo que tiene que ver, que lo dijimos hace un rato, que es que para Finlandia haber ganado su independencia, recordemos, entre paréntesis, que Finlandia, si bien es una nación cultural con un idioma propio, por su particular situación geográfica, durante muchos siglos siempre fue un sector de disputa
sobre todo entre Rusia y Suecia. Eso llevó que tanto Rusia como Suecia hayan dejado su impronta en el país. Recordemos, por ejemplo, que si bien el idioma oficial de Finlandia es el finlandés, el sueco también lo es, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando hacia 1942-43 Finlandia adquiere su plena independencia, para los finlandeses es un hecho de una enorme importancia el hecho de la autogestión como país, como cultura, como institución republicana. Y es por eso que la democracia y la república son factores tremendamente importantes en la identidad finlandesa moderna y contemporánea. Es por eso entonces que el salón del ayuntamiento, que es donde se reúnen los concejales a deliberar las cuestiones atinentes a la vida comunitaria, es donde se representa el más alto valor de identificación para los finlandeses. A la derecha observamos otra pequeña cuestión, pequeña en relación a el carácter en cuanto a diseño, pero de una enorme potencia simbólica y visual. Y es como accediendo por esta especie de escalera natural que ustedes pueden observar a la derecha, se recorta contra el fondo, precisamente, el edificio del ayuntamiento. Y fíjense, ese techo más inclinado, ¿sí?, más agudo, que apunta hacia arriba, se amplifica justamente cuando uno lo ve desde este sector inferior. Cuando uno lo ve como sobrelevado, le da un carácter de mayor imponencia, más allá de que es un pequeño edificio. Además, el acceso, como está planteado desde esta escalera, nos lleva a observar al edificio del ayuntamiento que vemos al fondo con un ligero giro, lo cual aumenta ¿qué? Precisamente el dramatismo visual. Y ya que hablamos de dramatismo visual, ¿sí?, que esta foto, nuevamente la de la derecha, es casi, podríamos decir, la traslación justamente de esa primera idea que planteamos de si es un solo edificio o si es un conjunto de edificios que se reúnen en torno a un patio. Esa heterogeneidad que propone Alvaralto es lo que recuerda ese carácter de los pueblos de la Toscana italiana. Y al hablar de dramatismo visual, lo mismo, pero de otra manera, se plantea también en el interior de la sala de consejo. ¿De qué manera? Algo que ya habíamos dicho en la unidad 3 cuando nos referíamos a Alvaralto, ¿qué era? El extraordinario manejo de la luz por parte de Alvaralto en particular, pero en la arquitectura finlandesa en general. Y eso uno observa en la foto de la izquierda, en donde esas entradas de luz que vemos al fondo, por detrás de los pupitres de los concejales, es una luz de carácter casi barroca. ¿Por qué? Porque está oculta a las miradas, lo cual permite una iluminación de carácter dramático. Acá el barroco está también muy presente en la arquitectura de Alvaralto. Y esa idea del barroco, esa idea de ese movimiento espacial, de ese, en cierto sentido, exceso positivo en el carácter decorativo, vemos que está presente en Alvaralto en la resolución de estas maravillosas, realmente espectaculares, cabreadas superiores, que si bien tienen un carácter netamente estructural para sostén, precisamente como vemos en el croquis de arriba a la derecha, de esa cubierta inclinada, observen la foto de abajo a la derecha, le da también un carácter estético visual realmente extraordinario, en donde no tiene ningún inconveniente en generar esa especie de abanicos, ¿sí?, estructurales, que repito, cumplen una función estructural, pero que también aportan
dramatismo espacial al conjunto espacial. Hay que decir también que los artefactos de iluminación y todo el mobiliario del conjunto son también diseño de Álvar Aalto. Y esta obra que vimos no puede ser observada si no se la hace conjuntamente con esta que vamos a ver ahora, que es la casa de verano que se hace para sí mismo, Álvar Aalto, en la muy cercana localidad de Murátzalo, cerca de Sainátzalo, ¿sí? Y que esta casa, Álvar Aalto, se la diseña como una casa de verano, entre paréntesis digo que es bastante común que los finlandeses tengan una casa urbana donde viven y por otro lado también una pequeña casa de verano en el bosque en algún lugar del país. Álvar Aalto no escapa a esta tradición y es así que, aprovechando, estando en la Finlandia central, en Sainátzalo, localiza y compra un pequeño lote, ¿sí?, sobre una península a la cual se llega solamente por bote. Dicho sea de paso, Álvar Aalto también diseña el bote, la lancha que lo va a llevar hasta esta casa. Y decía además de estos datos que fíjense, observen tanto a la derecha como a la izquierda, esa idea de ángulo agudo que plantean esas paredes, altas paredes, que recuerdan mucho a qué, justamente abajo a la derecha, a el bloque principal simbólico de Sainátzalo. Entonces uno ve que hay una enorme analogía entre Sainátzalo y su casa de Murátzalo. Esto es algo que no es solamente una anécdota entre estas dos obras, sino que es también una forma de proyectar que tiene Álvar Aalto a lo largo de toda su carrera, y es establecer retroalimentaciones de sus propios proyectos para los nuevos. Álvar Aalto siempre está observando sus proyectos ya realizados, desde los cuales establece parámetros de acción que enriquecen a los nuevos. O sea, no significa una copia de proyecto, sino la profundización de ciertas ideas en distintos programas arquitectónicos. Aquí no tengo ningún inconveniente en decir que de todos los maestros de la arquitectura moderna que estamos viendo, Álvar Aalto es aquel que tiene una paleta de colores a su disposición, una paleta de acciones, de herramientas de diseño verdaderamente extraordinarias y que todas surgen de la propia disciplina del quehacer del proyecto en su propio estudio. Volviendo a esta casa de Murátzalo, a la derecha tenemos la vista que se tiene de la casa cuando uno llega en el bote, por eso uno ve ese pequeño sendero de piedra que lleva hacia arriba, uno llega con el bote, lo deja en un lugar especial que también lo diseñó Álvar Aalto, y va subiendo esa especie de pequeña colina hasta llegar a la casa que está también imponente allá en lo alto. A la izquierda tenemos una maqueta. Nuevamente acá surge la pregunta, ¿es una obra o es un conjunto de fragmentos que se reúnen para formar una obra? Nuevamente el carácter heterogéneo, complejo y contradictorio en la obra de Álvar Aalto está presente, pero siempre en clave moderna. Ahora bien, fíjense un dato que no es menor. No sé si ustedes se dieron cuenta de un detalle. Tanto en el ayuntamiento de Sainátzalo como en esta, aparece la idea ya no del techo plano, ya no el techo plano a lo Le Corbusier, a lo Mies, a lo Gropius, sino acá aparece nuevamente el techo a un agua, dos aguas. O sea, hay un alejamiento consciente de esa idea de el techo plano, que es una característica precisamente de la arquitectura moderna. Eso quiere decir que Álvar Aalto en realidad lo que hace es innovar, reintroducir dentro de la arquitectura moderna características más vernáculas o características más populares de la arquitectura. Otro detalle, esta casa también absolutamente construida
en ladrillos van a ser aquellos ladrillos de descarte por mala cochura o porque están rotos, que Alvaralto rescata del ayuntamiento de Seynátzalo, o sea, hace un reciclaje de esos ladrillos y los usa mayoritariamente para su vivienda. Y aquí está muy claramente esa relación metafórica que establecemos, ¿no? Esa sincronía en las ideas proyectuales de Alvaralto que se establecen entre su casa de verano y el ayuntamiento de Seynátzalo, sobre todo en lo que hace a ese carácter agudo en el remate de la cubierta del ayuntamiento, pero fíjense que en el caso de la casa, como vemos a la izquierda, tiene que ver con una parte cerrada, pero después con una parte totalmente abierta, el patio. Nuevamente el patio. El mismo patio de Seynátzalo aparece en la planta de Murátzalo. Esa idea de un patio rodeado por un bloque en forma de U. Ese espacio central que vemos a la izquierda, despiezado del resto de la casa para tener una idea más certera y más aproximada respecto al carácter simbólico que tiene el patio. En la foto que vemos arriba a la derecha es una vez que hemos subido por el sendero, giramos, nuevamente giramos, la idea del giro, de no encontrar directamente el acceso, hasta que nos situamos, sí, frente a ese acceso, y lo que hacemos es acceder a un afuera. De un afuera accedemos a otro afuera que es el patio, pero de una escala precisamente mucho más contenida a una precisamente escala doméstica. Si yo penetro en ese patio y me paro, siempre mirando la foto de arriba, me paro contra esa pared del fondo y giro, voy a observar, voy a tener la visión que tenemos en la foto de abajo. O sea, acá están presentes una serie de cuestiones. Primero, la idea moderna de la búsqueda del acceso, como vimos en los arquitectos anteriores. Está presente también cierto eco clásico en cuanto a la presencia del patio como el elemento central articulador de la obra. Ahora, otra cuestión. Miremos por un momento el dibujo de la izquierda. Olvidémonos que es esta casa y pensemos que es el patio de una vivienda pompeyana. ¿Qué tenemos en el centro? En el centro, que está dibujado como un vacío, en una casa pompeyana sería el impluvium, o sea, el sitio que lo que hacía era recoger el agua de lluvia para el mantenimiento de la vivienda. Fíjense ahora en la foto de abajo a la derecha, está ese mismo espacio, pero acá no convertido en un impluvium, sino en ¿qué? En un fogón. Ahí vemos justamente restos de madera quemada. ¿Por qué? Porque si el agua potable o el agua de lluvia era un bien muy preciado en las costas del Mediterráneo, recordemos que las costas del Mediterráneo, Italia, Grecia, son agrestes en gran medida, a veces incluso casi desérticas, con pocas posibilidades de agua potable y sobre el mar, que es agua salada, la recogida del agua de lluvia es sinónimo de vida. Ahora bien, en los lejanos bosques del norte de Europa, con temperaturas en invierno que pueden llegar a 30 grados bajo cero o menos todavía, no es el agua el factor simbólico de la supervivencia, sino el fuego. Es así entonces que Alvaralto recurre a un rito propiamente de los países del norte de Europa, que es tener también al fuego como el centro simbólico de la vida. Y vamos a establecer otra relación. ¿Quién también ponía al fuego, la chimenea, como centro de la vida en sus viviendas? Frank Lloyd Wright, pero de una manera interna, dentro de la casa. Alvaralto sitúa al fuego, al fogón, la chimenea, podríamos decir acá como factor simbólico, en el exterior de la vivienda.
Y fíjense que esa pared que tenemos justamente hacia el fondo cuando ingresamos, nos encontramos con este extraordinario juego de colores, formas, recursos y diseños que Álvar Aalto lleva adelante, lo cual hace que toma su propia vivienda, sobre todo esta pared, para experimentar distintas posibilidades de trabas de ladrillos, distintas posibilidades de uso de cerámicos, distintas posibilidades de distintos ladrillos con diferentes cochuras, con diferentes tamaños, con diferentes disposiciones, transformando a esa pared en una especie de obra de arte arquitectónica en donde está presente la arquitectura, la escultura y la pintura. Y no es un dato menor también el hecho de que un arquitecto tome a su propia vivienda como campo de experimentación para otras posibilidades. Y para ir cerrando esta etapa de Álvar Aalto, vemos cómo hacia fines de los 50 pasamos a otra escala, de la escala doméstica de su casa en Murátzalo o la escala institucional pequeña del ayuntamiento de Seinätsälo, vamos a ver cómo en la segunda mitad de la década del 50 va a desarrollar un proyecto de escala institucional, pero aún más grande, que es la universidad más importante del centro del país, que es la Universidad de Jyväskylä. ¿Por qué esta obra tiene un proceso tan largo del año 53 al 59? Porque Álvar Aalto introduce acá un principio de diseño que es lógico en función de un país con determinadas dificultades económicas como es Finlandia. Y es que pensar un proyecto integral para ser desarrollado en etapas posteriores. Es así, observando la planimetría que tenemos a la izquierda, distintos volúmenes, que son distintos edificios, se fueron, si bien fueron proyectados todos al mismo tiempo, se fueron construyendo en diferentes etapas para finalmente establecer como un conjunto. Ahora, fíjense nuevamente, un conjunto que pareciera que creció, que se desarrolló de manera autónoma, casi sin la mano del arquitecto, de una manera muy natural. Sin embargo, todo lo contrario, hay un muy inteligente y muy riguroso control en el diseño por parte de Álvar Aalto para que parezca justamente una arquitectura de un desarrollo y un crecimiento en el tiempo casi natural. Y fíjense que todo el conjunto de edificios giran en torno nuevamente a qué? A un gran espacio central, que en este caso está marcado por la pista de atletismo y deportes y todo un área verde de expansión. Y si observamos las fotos, tanto a la derecha, arriba o abajo, nuevamente el carácter pétreo, macizo, tectónico en la obra de Álvar Aalto, la masividad del ladrillo presente, ¿sí? De aquella etapa blanca a esta etapa del peso, de la gravedad, de lo táctil en su arquitectura. Y ya finalizando incluso la década del 60, miren esta obra que la va a construir en Francia, una vivienda, la Maison Carrée, hecha entre el año 57 y 60. Observemos la planta por un momento que está a la derecha. Nuevamente parece que distintos pequeños fragmentos, distintos volúmenes reunidos en torno, en forma de U, a un espacio central que es el estar o living de la casa. Nuevamente, fíjense, el recurso de fragmentos puede ser tanto a pequeña escala o en gran escala. Acá en la escala doméstica. Si observamos arriba a la izquierda y observamos ahora su casa de Murátzalo, que la vemos abajo, nuevamente la similitud en cuanto al recurso del volumen que va de una altura más baja a una más alta, finalizando siempre en ese ángulo agudo. Entonces podemos observar la aplicación,
¿sí? La verificación de recursos de diseño que se van reinventando. Y también, fíjense, acá nuevamente se ve claramente, ¿no?, la idea del ángulo agudo, en este caso el ayuntamiento de Saint-Nazaire, Maison Carré a la izquierda, o también, miren, la idea de la escalera, casi como si fueran peldaños naturales, que se ve tanto en el ayuntamiento de Saint-Nazaire 5, 6, 7 años antes, 8 años antes incluso, a la Maison Carré. O sea, repito, mismos recursos de diseño que son pensados de distinta manera y vueltos a aplicar. Hemos finalizado así la parte 4 de la unidad 5 de la materia.